Y ahora pues comenzamos con este gran mega curso de matemáticas y ahora vamos a ver la historia de los números en esta clase de aritmética fundamental. Y bueno, aunque parezca muy increíble, el hombre siempre ha tenido su interrelación con los números. Ya desde la prehistoria habían tribus primitivas que utilizaron el lenguaje corporal, dedos, manos, codos o pies para establecer cantidades. Y de hecho los egipcios utilizaban algo como una mano y media mano para establecer un sistema de medida. Además, también otras tribus se ayudaban con ramas, piedras y algunos otros con huesos para establecer las cantidades. Muchas veces el hombre primitivo pues lograba establecer la cantidad de días que podía tener un año. Eso era útil para poder establecer cuando era invierno, cuando era verano o simplemente cuando tenía que cosechar y cuando no. Esto actualmente lo hacemos, pero lo hacemos con los calendarios. Entonces fíjense que hay un hallazgo que data del siglo 20.000 a.C. y se logró conseguir un hueso de peroné de un primate tallado, y este hueso se denominó el hueso de Ishango, debido a que el hueso donde está tallado estas marcas es de un mono de esa especie, de la Ishango, y el cual, si ustedes pueden ver en la fotografía, tienen unas marcas separadas que ya delimitan directamente que se estaba contemplando cantidades o se estaban estableciendo unidades o se estaba contando. Realmente no se tiene certeza para qué eran estas marcas, pero establecen cantidades. Y desde luego esto nos logra poner en pensamiento de que estas marcas eran debido a que el hombre primitivo tenía ya la noción de lo que es el cálculo matemático. Y fíjense qué importante en este megacurso que estamos comenzando. Pues simplemente ahora, pues nosotros también, a través de todas estas reglas que vamos a ver más adelante, vamos a establecer la importancia que tiene el cálculo matemático. Entonces, bueno, vamos adelante y sigamos con esta historia de los números. Y bueno, seguimos con la historia de los números. Y ahora, bien interesante esta historia, porque se pensaba que el cero había aparecido en la India, y como los árabes llevaron el sistema decimal de la India a España, y luego por todas sus conquistas, entonces se había pensado que los árabes y el sistema decimal indio-arábico era el responsable de la creación del cero. Sin embargo, un matemático israelí llamado Amir Axel demostró que a través de un hallazgo de la búsqueda de una lápida que estaba extraviada en un museo, fue catalogada para ese entonces como la K-127. A través de varios viajes que hizo este israelí, descubrió el sitio donde estaba la lápida, y entonces empezaron a analizar la lápida. Esta lápida es la que ustedes ven en pantalla, y empezaron a ver los criptogramas que tenían, y en la antigüedad el cero no es el que conocemos ahora, sino que el cero se había representado siempre como un punto. Entonces, revisando la lápida, se dieron cuenta que tenían la inscripción, una inscripción que ustedes van a ver en gris, donde aparece ese punto. Ese punto es el cero. Entonces, esta lápida fechaba lo que era la época Caca en Babilonia, que comenzó en el 605. Esta inscripción es la que nosotros vemos en pantalla. El periodo en el cual se remonta el primer cero es del 2000 a.C. ¿Y qué les parece? Algo impresionante. Amir Axel, un matemático bien curioso, hace un libro sobre este hallazgo del descubrimiento de quién fue el inventor del cero. Y desde luego, pues él nace en 1950 y muere en el 2015. Gran hallazgo, interesante historia. La matemática nos acompaña, y a medida que vayamos pasando este megacurso, te vas a dar cuenta de la importancia que tienen las matemáticas. Entonces sigamos adelante con esta historia de los números. Y bueno, seguimos con esta historia de los números en esta clase de aritmética fundamental. Y bueno, esta historia es el origen de los números fraccionarios. Y desde luego los antiguos egipcios, como creyentes de toda mitología, pues para toda creencia de conocimiento, pues tenía que haber una historia mitológica. Y es el caso de lo que sería el nacimiento de los números fraccionarios.
Y para esta historia, pues, habla la mitología que Horus era el hijo de Osiris y mantuvo una serie de encarnizados combates contra Set, su hermano, para vengar el asesinato de su padre. Set había matado a su padre y en venganza Horus enfrentó a Set, y en el transcurso de estas luchas los contendientes tuvieron heridas y algunas pérdidas vitales, como es la mutilación y la fragmentación del ojo izquierdo de Horus. Pero gracias a un dios que se denomina Top en el antiguo Egipto, el ojo de Horus fue fragmentado por todo Egipto y recogido en un Uyat, que es la figura que ustedes ven en pantalla. El Uyat era el ojo con el cual Horus, el dios, pudiera recuperar la vista. Entonces, claro, los antiguos egipcios tomaban esta mitología y empezaron a través de esta mitología y a través de esta figura que ustedes están viendo, que es el ojo de Horus, a denominar lo que serían las fracciones. Acuérdense que no había un sistema ni decimal, sistema numérico. Por lo tanto, todo era a través de pictogramas. A través de alguna fotografía, de algún diseño, ellos podían establecer la relación de los números. Entonces, este ojo de Horus fue aproximadamente en el año 1650 a.C. Y entonces vamos a irle explicando cómo establecían los antiguos egipcios las cantidades de fracciones. Por lo menos la primera flecha que coloco para ese lado del ojo significa que es un medio. Claro que posteriormente cada parte del ojo tiene un valor numérico fraccionario. La parte central, que es el ojo propiamente dicho, es un cuarto. Posteriormente tenemos que el ceño, o el ceño, que es lo que ya establece el carácter, que es la ceja simplemente, vale un octavo. El otro pedazo, que sería la otra parte del ojo, sería 1/16. Posteriormente, la parte que aparece como una especie de cintillo vale 1/32. Y finalmente, la parte recta vale 1/64. Y fíjense qué interesante. Entonces, a través de esos pictogramas que ustedes ven, los antiguos egipcios lograban establecer lo que eran las cantidades fraccionarias. Y esto es muy importante porque más adelante, durante todo lo que es el desarrollo histórico del antiguo Egipto, pues se establecieron lo que eran las relaciones comerciales. Y claro, de luego las fracciones tenían un juego importante porque se podían establecer cantidades y de luego bienes y servicios que se podían intercambiar. Entonces, bueno, sigamos adelante con este gran megacurso. Y hoy seguimos sobre la historia de los números. Vamos a incluir una cronología y bueno, vamos a hablar dentro de la primera inclusión de lo que serían los números irracionales, y aparecen en las matemáticas sobre más o menos el año 501 a.C. Estos números fueron descubiertos en la escuela pitagoriana en el siglo VI a.C., cuando trataron de resolver problemas sobre un pentágono, es decir, un polígono regular de 5 lados. Y se trataba de relacionar la diagonal y sus lados correspondientes, y a pesar de que usaron varios números naturales, acuérdense que los números naturales son los que provienen del conteo normal natural, que va de 1 en 1, para expresar su cálculo. Y sintieron la necesidad de un nuevo conjunto de números denominados irracionales, que son números que no se pueden expresar a través de una fracción. De todos modos, más adelante vamos a ver una clasificación que es bien próxima a lo que sería la totalidad de todos los números que existen en cuanto a todos sus conjuntos y tipos. Entonces, bueno, sigamos entonces. Y para el año 365 después de Cristo se clasificaron los números naturales como números pares e impares. ¿Qué quiere decir? Que los números pares son los que son divisibles entre 2 y los números impares son aquellos que no son divisibles entre 2. Y lo que se denominó la serie perfecta de Euclides fue relacionada con números pares e impares a través de la serie. Y entonces, para el año 1202, tenemos a Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. En su libro Ábaco expone la teoría de los números
racionales o fraccionarios. También este año se hizo la inclusión de los números enteros y los números fraccionarios dentro de los números racionales. Entonces, esto, acuérdense que cada familia de números que era descubierta era incluido una vez que cumplía ciertos criterios según los matemáticos para poderlos incluir dentro de la familia. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero voy a ir relacionando lo que es la historia del desarrollo de cada uno de ellos. Y para el año 1801 se lograba la construcción y sistematización de los números reales. Es decir, los reales son la totalidad de todos los números. Claro, es un conjunto antes de la totalidad total, es decir, el último anillo de los números. Y estos números reales, dos grandes matemáticos europeos utilizando por vías distintas la teoría del conjunto de George Cantor, encadenamiento sucesivo, cardinales finitos e infinitos, y por un lado también el análisis matemático de Richard Dedekind. Entonces estos dos matemáticos logran fusionar todos los demás conjuntos que van desde los naturales, enteros, racionales y irracionales en un solo conjunto sin contradecirse. Es decir, de alguna manera su convivencia es totalmente armónico, que es lo que se quiere en los conjuntos de todos los números correspondientes a lo que es este análisis de números, pero los números totales, todos los números que nosotros vamos a estudiar en este megacurso. Esta es la idea de este megacurso, ver simplemente el antes y el después y el ahora de los números. Entonces vamos adelante con una clasificación que se va a explicar claramente cuáles son esos conjuntos de números y lo vamos a ver en esta próxima clase. Entonces sigamos adelante. Y bueno, entonces seguimos en este gran megacurso de matemáticas, estamos en la clase de aritmética fundamental y ahorita vamos a ver qué son los números. Y bueno, los números son aquellos que se emplean para expresar cantidades conocidas, expresar posiciones y realizar cálculos con el objetivo de jerarquizar comparando resultados, cuando uno busca una información específica. Entonces todas estas utilidades las tienen los números. Expresar cantidades pues nos da una idea o noción de cuánto es y qué pudiéramos hacer tal vez con la cantidad, porque dependiendo de la cantidad se toman diferentes tipos de decisiones, pero hay que representar esas cantidades conocidas mentalmente de tal manera que el hombre pueda establecer parámetros para poder salir de alguna coyuntura. Expresar posiciones, pues gracias a los aportes de algunos matemáticos, pues los números ahora nos dan la posición de un objetivo específico o de una dirección específica. Y los cálculos nos ayudan a saber qué cantidad podrá tener X o Y elementos, porque nos ayudan a establecer parámetros que pudieran ser útiles para poder realizar construcciones y diseños físicos. Pues todo eso son los números. Ahora los números tienen cada uno una propiedad específica. A medida que ha evolucionado la raza humana, pues le han servido de alguna forma para describir esas cantidades. Vamos a pasar desde un conjunto muy sencillo hasta un conjunto muy completo de números y vamos a empezar describiendo cada uno de ellos y empezamos con los números naturales. Vienen definidos por una n, como ustedes lo ven en pantalla. Esta n significa naturales. Y los naturales provienen de eso, de la naturaleza, de cuantificar cosas, pero cosas que uno pueda visualizar, cosas tangibles, cosas que se puedan ver y tocar. Entonces, para el hombre fue fundamental para contar ovejas, para contar alguna que otra materia prima y establecer su inventario dentro de lo que fue todo el gran comercio que se tuvo que establecer a principios de la era humana, de la civilización. Entonces, para estos números no existían las cantidades negativas. Entonces, los números naturales todos son positivos. Algunos matemáticos expresan el cero dentro de este conjunto, pero muchos matemáticos deciden obviarlo y colocarlo directamente en el próximo conjunto de números que vamos a ver. Simplemente los naturales establecen cantidades positivas, cantidades de cosas que se puedan ver. Y está dentro del conjunto más simple que vamos a conseguir dentro de los números reales. Pero lo vamos a definir uno a uno. El próximo conjunto es un conjunto que se identifica con la letra Z y son los números enteros. Pareciera no tener relación la
la letra E de entero con la Z. Simplemente para este conjunto de números se le colocó la Z por el número Zahl, el número en alemán que significa entero. Pero las Z son números enteros. ¿Qué quiere decir números enteros? Pues números que no tienen parte decimal, pero están contenidos dentro de los números naturales. Está el 0 también incluido. Entonces, en este conjunto alberga los números positivos y los números negativos. Es decir, que si yo comienzo con 0, voy a tener un número positivo 1 y también voy a tener un número 1 pero negativo. Entonces son muy importantes porque inclusive estos números enteros lograron establecer lo que es el comercio, debido a que si yo tengo una unidad positiva es porque acabo de adquirir un bien, pero si tengo una cantidad negativa es porque acabo de ceder o perder ese bien. Entonces eso es lo que quiere decir las cantidades positivas y negativas. Positivas porque adquiero y negativas porque pierdo. Son las bases del comercio. Esas bases del comercio fueron establecidas con estos números. Y desde luego los números naturales se incluyeron dentro de estos números enteros porque prácticamente los números naturales es la primera parte de estos números que van desde 0 hasta más infinito, pero no incluye los números negativos, los números naturales. Por lo tanto, los números enteros es un anillo encima de los números naturales. Es un poquito más completo para describir muchos campos de lo que es la vida cotidiana del hombre. Entonces, bueno, sigamos entonces con el próximo conjunto y tenemos el conjunto Q de los números racionales. ¿Qué quiere decir los números racionales? Que se pueden establecer a través de una ración, de una fracción. Es decir, que yo voy a establecer un elemento que va en el numerador y un elemento que va en el denominador y se expresan a través de P entre Q. Estos dos números pueden ser números enteros tanto como los números naturales. Podemos establecer un número positivo o un número negativo tanto en el numerador como en el denominador. Estos números enteros pues básicamente ya lo hemos visto, pero dentro de los números racionales los describen como cuando yo hago una división de un número P que está en el numerador y desde luego cuando tengo un número Q que está en el denominador. Igualmente vamos a explicar este conjunto de números con sus propiedades. Entonces dentro de estos números hay números dentro de lo que nosotros denominamos racionales que son finitos y otros que son periódicos. Y esto se denomina entonces lo que son fracciones exactas o fracciones no exactas o periódicas. Pero esto lo vamos a ver con calma más adelante. Entonces finalmente tenemos ahora los irracionales. Con el conjunto y el avance de la ciencia pues fueron descubriendo números que no podían ser expresados de la manera P entre Q y se denominaron números irracionales, es decir, que no pueden ser llevados a una fracción o a un cociente. Entonces su parte decimal posee un patrón infinito que no se puede expresar dentro de una fracción. Entonces te doy un ejemplo, por lo menos cuando estábamos viendo en la historia de los egipcios el descubrimiento de lo que es pi, también de lo que es Aristóteles con el descubrimiento de este número pi. El número pi no es un número que da una cantidad de decimales exactos, es infinito la cantidad de números decimales. Por lo tanto, esos espacios decimales tienden a infinito, son muchísimos. Por lo tanto, entra dentro de esta clasificación de números irracionales. También tenemos números que sirven como base para logaritmos, como el número de Euler, pero claro, más adelante se van a ver todas estas propiedades matemáticas. Pero dentro de todos estos están los números irracionales. Y posteriormente el último conjunto son los números reales. Y los números reales los albergan a todos. Es decir, albergan a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales. Entonces cuando alguien te diga que un número pertenece al conjunto de los enteros, pues simplemente estamos hablando de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los irracionales de una sola vez. Es decir, los albergan a todos. Entonces esto es muy importante porque básicamente esta última contribución que hicieron los matemáticos para poder albergarlo en una sola familia, sin que hubiera ningún tipo de contradicción contra los matemáticos, debido a que es muy delicado. Fíjense que la contradicción que hubo de colocar o no el 0 entre los números naturales o enteros fueron peleas
que llevaron siglos tratar de solventarla. Y la idea es que el conjunto de los números fuera lo más armonioso posible. Y se logró. Entonces más adelante vamos a ver bastantes ejemplos sobre cada uno de estos números y sobre todo de manera gráfica. Entonces sigamos adelante con esta clase de números y sus conjuntos. Y bueno, entonces seguimos con esta gran clase de matemática y vamos en la clase de aritmética fundamental. Y como en la clase anterior yo les expliqué que los números reales son aquellos que comprenden los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Es un conjunto muy amplio de números que van a ser explicados poco a poco con ejemplos en este gran megacurso. Entonces, aprovechando que estamos viendo los números reales, entonces vamos a definir lo que es la recta real de una manera simbólica y gráfica para definir los números y que el estudiante de este megacurso pueda ubicar fácilmente dónde está cada número y poder establecer, porque existen en la ingeniería y en muchas ramas técnicas definiciones que tienen que ver con los conjuntos de números. Cuando se está programando se pide que si el número debe ser entero o integer en cierto lenguaje, pues debe ser entero. Entonces el estudiante debe saber qué son los números enteros y qué propiedades tienen y qué propiedades no tienen. Entonces vamos a definir la recta real. La recta real es un espacio métrico que se obtiene a partir de números reales y contemplan todos los números desde menos infinito, que se ve como un 8 acostado negativo, 0 y más infinito. Es un 8 acostado pero positivo. El número 0 no se considera matemáticamente como un número ni positivo ni negativo. Eso que quiero que quede claro. Es decir, el 0 ni es positivo ni es negativo, es totalmente neutro. Y bueno, fíjense que con esta descripción vamos a establecer en la parte inferior lo que sería la recta real, que es la línea que ustedes están viendo con dos flechas que están señaladas desde menos infinito hasta más infinito. Y en la parte superior vamos a colocar los anillos que ya vimos de todos los números naturales, enteros, racionales e irracionales. También reales y números complejos. Porque ahora los voy a colocar a todos y los voy a explicar uno a uno con ejemplos. Entonces fíjense que ahora voy a empezar con el primer anillo, el anillo más básico, que son los números naturales, que se identifican con una N de naturales. Y lo voy a colocar con un semicírculo, un círculo completamente azul. Entonces estos números, voy a escoger dos números cualquiera, voy a escoger el 1 y el 2. Y fíjense que lo voy a colocar en la recta que ustedes ven. Al colocar 1 y 2, claro, el 0 yo sé que no está contenido acá, pero ustedes saben que el 1 y 2 está después de 0, es decir, van a ser números positivos. Entonces en este recuadro azul tenemos los números naturales. 1 y 2 solamente son números naturales, también existe el 4, el 3, el 2, luego el 2 ya lo dije, el 5, el 7, todos los números que corresponden a números naturales y que nosotros ya lo sabemos porque nosotros lo primero que hacemos ya cuando estamos en las primeras etapas de educación es contar. Pues todos esos números que nos ayudan a contar cosas pues están dentro de esta numeración, dentro de este conjunto de números naturales. Entonces fíjense que 1 y 2 son dos ejemplos, los acabo de colocar en la famosa recta de los números reales. Todos los números que yo coloqué aquí son números reales. Entonces en la parte superior voy a colocar el símbolo de los números naturales y voy a colocar que es igual a 1, 2, 3, 4, punto, punto, quiere decir todo lo entero que ustedes se imaginen, hasta más infinito. Fíjense que con algunas operaciones como división, cierto conjunto de números están dentro de los números naturales. Por lo menos si yo divido 1 entre 1, pues eso me va a dar 1. Y 1 está dentro de los números naturales. Pero si yo trato de colocar 1 entre 2, fíjense que 1 entre 2 es igual a 0,5. Y este no es un número natural. No, te coloco no para que sepa que son números positivos y enteros, que no tienen parte decimal. Entonces fíjate que ahora vamos con el otro anillo. Este anillo lo voy a colocar en verde y se denomina entero. Fíjate que cuando yo coloco este anillo engloba los números naturales. Es decir, que los números naturales son parte de los conjuntos de números enteros. Fíjense que no se contradicen, son totalmente armónicos. Entonces, cualquier número que yo escoja, tanto positivo como negativo, inclusive el 0, está dentro de esta recta real, dentro de estos números enteros. Entonces voy a describir tres números
voy a escribir un número neutro que es 0, que lo voy a colocar en verde con un punto verde. Fíjense que aparece el 0. Voy a colocar posteriormente un menos 1 y un menos 2. ¿Puede haber más números negativos? Claro, menos 3, menos 5, el que a ustedes se les ocurra siempre y cuando cumpla con los criterios que sea entero. Es decir, que no tiene ningún número decimal. Entonces fíjense que menos 1 y menos 2 son números enteros igualmente como 1 y 2. Entonces para ayudarte a describir voy a colocar en la parte superior que z es igual a ¿quién? Desde menos infinito, esos números van desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta más infinito. La gran pregunta, ¿algunas operaciones se pueden hacer dentro de estos números? Pues sí, por lo menos si yo divido menos 2 entre menos 2 es 1, y 1 es un número natural y es también un número entero. 2 entre menos 2 es menos 1, por lo tanto menos 2 es un número entero. Pues sí, está dentro de esta clasificación. Pero si yo intento hacer 1 entre 5, esto es igual a 0,2. Por lo tanto, este número no está dentro de los números enteros. Y bueno, vamos adelante con otro anillo. Y vamos con el anillo rojo, que engloba, el anillo rojo es el anillo de los números racionales. Y fíjense que cuando yo los 5 inscribo, quedan metidos los números enteros, anillo verde, y el anillo azul de los números naturales. Y no viola ningún principio. Entonces los números racionales engloban los números enteros y los números naturales. ¿Cuáles números puedo escoger? Voy a escoger 3 números de ejemplo. Por lo menos voy a escoger y voy a colocar el punto en rojo para que identifique dónde están estos números que son racionales. Y voy a escoger 11 entre 10. Y 11 entre 10 es la fracción, es el número racional. Pero 11 entre 10 es 1,1. Por lo tanto, es su expresión entero más decimal. Es decir, que 11 sobre 10 es igual a 1,1. Por lo tanto, 1,1 está entre 1 y 2. Y fíjense, ya lo coloco en un recuadro rojo para que sepa dónde está este número racional. ¿Cuántos números racionales hay de 1 hasta 2? Infinito, lo que se te ocurra. Los números racionales son infinitos. Entre un tramo y otro son infinitos. Puede haber muchísimos, demasiados, como diría yo, pues muchísimo es demasiadísimo. Pues simplemente hay muchos números dentro del intervalo 1 y 2 que pueden ser números racionales. Entonces el otro número racional sería un medio, que sería 0,5, y te lo coloco con un punto rojo, y 0,5 está entre 0 y 1, y eso es igual a un medio. Fíjate que un medio es el número racional y 0,5 es su expresión decimal. Entonces fíjense que para poder ubicarlo, un medio es muy difícil, pues sería la mitad de 1. Pues simplemente la mitad de 1, pues bueno, simplemente de manera cualitativa sabemos que está entre 0 y 1. Pero de manera más fácil lo englobamos como 0,5 y es más fácil de localizar. Y 0,5 está entre 0 y 1, que son números enteros. Y finalmente escogemos un número negativo y escojo menos un cuarto. Y menos un cuarto es igual a menos 0,25. Y menos un cuarto está entre 0 y menos 1. Fíjense que lo coloco y lo coloco en rojo. Entonces fíjense que es muy sencillo en este gran mega curso con muchos ejemplos para que el estudiante sepa cuál es la clasificación de los números. Entonces finalmente coloco en la parte superior lo que sería Q, que serían los números racionales, y irían desde menos infinito, albergarían menos 1, menos un cuarto, menos un octavo, 0, un octavo, un cuarto, 1 y más infinito. Y todos los números que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando pueda llevarse de manera P entre Q. Por lo menos la operación menos 4 entre menos 4 es 1. Eso pertenece a los números racionales. Y 7 entre menos 7, eso es igual a menos 1. Por lo tanto, esto también pertenece a los números racionales. Pero si yo coloco pi, que es 3,1416 y un montón de decimales, este no es un número racional. Este número fue clasificado como un número racional en la época de Aristóteles, pero posteriormente fue estudiado de una manera mucho más sencilla para las matemáticas modernas. Y fíjense entonces que ya hemos terminado con lo que serían los números racionales.
Ahora vamos con los números irracionales. Y bueno, entonces seguimos ahora con los números irracionales y seguimos viendo lo que es la recta real y vamos a establecer dos números. Vamos a escoger un primer número denominado logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es aproximadamente 0,69. Fíjense que el número irracional sería logaritmo de 2. Pero cuando lo queremos llevar a un sistema decimal, tenemos que hacer la operación matemática que conlleva calcular el logaritmo aproximado de 2. Y eso es 0,69. Y 0,69 está entre 0 y 1 y está por encima en este caso de lo que sería 0 porque es 0,69. Y entonces como el anillo que acabo de establecer para los números irracionales es morado, el anillo que acabo de establecer de colores es morado, fíjense que ese anillo morado engloba los números racionales, que son el anillo rojo, el anillo verde, que es de los enteros, y el anillo azul, que es de los números naturales. Todos ellos entonces son parte de los números irracionales, identificados con la letra I igualmente. Entonces fíjense que yo al establecer el primer número sería logaritmo de 2, es aproximadamente 0,69. Y eso está entre 0 y 1. Como un primer ejemplo, también pudiera establecer la menos raíz cuadrada de 5, que eso es aproximadamente menos 2,23. Eso está por encima del menos 2 y lo voy a colocar igualmente con un punto morado. Y ahí lo vemos, menos raíz cuadrada de 5 es aproximadamente menos 2,23. El número irracional sería menos raíz cuadrada de 5. Pero el número decimal sería directamente menos 2,23. El número como tal para saber cuánto vale y poder establecer la jerarquía. Y eso lo voy a colocar a través de lo siguiente. Voy a colocar que I pudiera ser menos raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente menos 2,23. También pudiera ser E, que es el número de Euler, que es 2,718281. También puede ser el logaritmo de 2, que es aproximadamente 0,69314. También pudiera ser pi, que es 3,1416. Y finalmente pudiera ser hasta más infinito, siempre y cuando se consiga un nuevo número que entre dentro de la clasificación de los irracionales. Y fíjense qué maravilloso, esos son todos los conjuntos que dan características a lo que serían los conjuntos de números. Pero fíjense que hay uno que engloba a todos, que son el conjunto de los números reales, que es el último anillo, que es un anillo naranja. Y entonces el conjunto de los números reales, pues sería ese anillo naranja que engloba a los irracionales, a los racionales, a los enteros y a los naturales. Y ya lo hemos completado, fíjense que es muy sencillo. Finalmente hay un anillo que no he explicado, que es el número, que son los números complejos. Estos números se les decía números imaginarios, porque había que tener mucha imaginación para darle aplicación a estos números, que le diera la característica que la raíz cuadrada de I elevado al cuadrado da un número negativo. Fíjense que este número había que darle imaginación porque dentro de los matemáticos ortodoxos, cuando tú sacabas la raíz cuadrada de un número, es imposible que dé negativo, porque si todo número elevado al cuadrado da positivo, la raíz cuadrada de él pudiera ser positiva o negativa, pero nunca ningún número elevado al cuadrado va a dar negativo, porque menos por menos da más. Y de alguna manera estos números complejos, pues se denominó finalmente complejo, pero se le decía imaginario por eso, porque había que imaginar la aplicación. Posteriormente fue abolido este nombre de números imaginarios y se le colocó números complejos. Y estos números complejos involucran tanto los números reales como los imaginarios puros. Y lo vamos a describir, pero más adelante vamos a explicar su valoración numérica y sus propiedades. Ok, entonces tenemos que el número complejo con un anillo negro que engloba todo lo que son todos los conjuntos que hemos visto, el conjunto de los reales, los irracionales, los racionales, enteros y naturales, es denominado como C, que es complejo, es igual a A más B por I.
donde A y B pertenecen a los números reales, lo que sería el anillo naranja, y I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y fíjense que de esta manera podemos cumplir que el número complejo va a ser igual a C es igual a A más B por I, donde I es el imaginario puro. Y ese es el último anillo de todos los conjuntos de números. Ya los conocemos todos, pero más adelante en este megacurso vamos a describir sus propiedades matemáticas. Vamos a hacer full ejercicio para entender cada conjunto de números, porque es muy importante. Si en esta megaclase y en estas clases posteriores el estudiante posee alguna dificultad, es mejor que la nivele, porque más adelante estas dificultades empiezan a pesar mucho más, porque a pesar de que vamos a estar hablando de integrales, derivadas y límites, si no se tienen en cuenta las propiedades de cada uno de estos conjuntos, por ahí va a haber el problema, porque no se van a completar las operaciones matemáticas necesarias, demostrativas para considerarse que el ejercicio o ejemplo esté bueno. Entonces estamos sobre la base y vamos a hacer bastantes ejercicios de este megacurso para que se entiendan todos los números. Entonces vamos adelante con la próxima clase. Y ahora continuamos con la clase de aritmética fundamental y vamos a ver un tipo de numeración como una curiosidad, que son los números romanos. El sistema de numérico romano fue utilizado por los antiguos romanos durante todo su imperio. El sistema se cree, este sistema numérico, que fue empleado por los romanos, pero fueron los etruscos los inventores, debido a que se ha conseguido en excavaciones arqueológicas elementos que prueban que este pueblo acostumbraba a comercializar utilizando unas marcas en forma de 1 para contar cada elemento. Entonces, de esta manera se estableció el sistema de numeración romano. Debido a sus conquistas, fueron tomando este conocimiento de los etruscos y lo aplicaron durante todo su predominio en la Europa. Los números romanos se utilizan actualmente solamente de forma decorativa en algunos relojes y en el ámbito de publicaciones académicas, sobre todo en las universidades, para poder numerar capítulos, para tesis, para trabajo, etc. Este sistema está basado en un sistema de base 5, que quiere decir que se cuenta hasta 5, es decir, que su numeración va de 5 en 5 y tiene 7 símbolos diferentes que contemplan todo el sistema de numeración. Este sistema de numeración no es perfecto, de luego carecía del 0 y no podía contemplar números fraccionarios ni tampoco números negativos. Pero bueno, fue utilizado por los romanos y bueno, vamos a ver este sistema como una curiosidad matemática. Entonces tenemos lo que es la unidad. La unidad entonces estaban basados en unas marcas parecidas en 1, como lo vas a ver en pantalla. Entonces para denotar el 1 en numeración arábica, te voy a colocar el número en numeración arábica, pero en el lado izquierdo te voy a colocar el número en números romanos. Entonces una marca 1 correspondía al 1 que conocemos ahorita como el 1 arábico. Cuando yo colocaba 2 marcas, esto denotaba el 2 en la numeración arábica. Y finalmente cuando colocaba 3 marcas, eso denotaba el 3. Pero en la numeración romana no se podían repetir los símbolos más de 3 veces de forma seguida. Por lo tanto, llegaba hasta 3. ¿Qué sucede? Que posteriormente se inventa un nuevo símbolo que da forma a lo que sería el 4 y el 5. Entonces fíjense que se coloca una B para denotar el 5. Pero para denotar el 4, porque fíjense, hemos colocado el símbolo para 5, como lo estás viendo. Pero entonces, ¿cuál sería el 4? Pues simplemente si yo colocaba una marca antes de llegar al símbolo, eso quería decir que hacíamos la siguiente operación, como lo vamos a ver, que sería una marca, que sería 1, y una B, quería decir que es 5 menos 1, que es 4. Cuando tú colocabas la marca antes del próximo símbolo, le restabas esa cantidad de unidades que habían colocado. Allí
para denotar el número específico. Para este caso, muy explícito sería el 4. Y bueno, ya vemos la marca del 5. Y finalmente, ¿qué pasaría cuando yo intento contar más de 5? Pues se vuelve a establecer exactamente lo que vimos anteriormente. Se vuelve a contar de uno en uno. Porque fíjense que tenemos un nuevo símbolo. Ahora yo puedo repetir las marcas de 1 nuevamente. Entonces, para yo denotar el 6, ¿qué hacía? Pues simplemente coloco la B y por delante de la B voy a colocar una marca. Lo que va a indicar que es 5 más 1, que es igual a 6. Y fíjense, es muy sencillo, muy práctico para la época. Pues tenía que estar pendiente la gente de ir sumando las marcas correspondientes. Y fíjense que cuando yo quería denotar el 7, colocaba la B y colocaba en vez de una marca, pues colocaba dos marcas. Entonces sería B más dos marcas, sería 5 más 1, que es igual a 7. Y ya finalmente para denotar el 8, colocábamos la B y 3 marcas, correspondiente entonces a decir 5 más 3 marcas, que sería 1, más 1, más 1, que sería 8. Pero fíjense, volvemos otra vez a estar en lo mismo, que hemos hecho 3 marcas repetidas consecutivamente. Entonces hay que volver ahorita a utilizar un nuevo símbolo, y para poder denotar el 5, pues utilizábamos la B. Pero el 10, los romanos se les ocurrió colocar dos B, que correspondían a dos palmas de mano cruzadas. Por lo tanto, el símbolo nuevo quedó en forma de una X. Y la X denota el 10, que es 2 veces 5. Es como colocar la primera B mirando hacia arriba y la segunda B mirando hacia abajo. Cuando yo hago la superposición de una sobre otra, tenemos la formación del 10, que es el que está viendo tú, que es una X. Esta X que está acá significa 10. Entonces, ¿cómo te imaginas que sería el 9? Pues simplemente la misma regla. Parece un juego y es así. Es un juego que básicamente es muy contagioso para la época de los romanos y le permitió incursionar en este modelo, en este sistema numérico. Entonces la X, que es 10, pues yo le coloco una marca antes de la X y esto significa 10 menos 1, que es igual a 9. Y ahora si quiero identificar números superiores a 10, pues simplemente coloco la X, como lo están viendo, coloco una marca y esto significa que es 10 más 1. Y qué interesante, ¿verdad? Pues de esta manera, si sigue el proceso, para llegar a 12 sería una X y dos marcas y así sucesivamente. Entonces fíjense que y ahora hay la necesidad de incluir unos nuevos símbolos. ¿Por qué? Porque fíjense que yo con X yo puedo contar hasta 30, X, repitiéndolo tranquilamente, pero necesito identificar el 40 o el 60. Entonces, para poder identificar el 40 y el 60, porque solamente con una X puedo identificar máximo, con una sola X puedo identificar máximo 30. Por lo tanto, existe un nuevo símbolo que es la L. La L significaba 50. Entonces yo con 50 fácilmente y estableciendo una marca anterior, colocando una X antes de la L, puedo caracterizar un 40 o colocándola después puedo caracterizar un 60. Entonces la L vale 50 y posteriormente hubo necesidad de incluir otros símbolos que son los tres finales, que sería la C de casa, que significa 100. Después se incluyó la D, que significa 500, y finalmente la M, que significa 1000. Y bueno, es muy característico de lo que es el lenguaje latino, puede utilizar la M, millennium, de 1000. Fíjense que se ha derivado muchas cuestiones interesantes de este sistema numérico romano. Y bueno, ¿qué pasaría si necesito contar más de 1000? Entonces el sistema romano solamente tiene 7 letras. ¿Qué pasaría si necesito contar más de 1000? El sistema romano solo tiene 7 letras. Entonces para la época los romanos también inventaron colocarle una línea, una raya, para poder ampliar la escala a 1000.
Entonces, claro, eso lo vamos a ver a posterior, pero me parece prudente ahorita realizar un ejemplo con los números romanos. Por lo menos, si a ti te pidieran como un ejemplo, calcular cómo sería 2020 en números romanos, pues simplemente vamos a ver cómo sería. Entonces yo coloco una M y equivale a 1000, otra M y equivale a 1000. Entonces N y M es 1000 más 1000, lo que significa 2000. Y si coloco una X y otra X, eso significa 10 más 10, y esto es igual a 20. Entonces al colocar la junta M, M, X, X, esto significaría 2020. Sería 2000 más 20, 2020. ¿Qué te parece? Muy interesante. Entonces ahorita vamos con un ejemplo de cómo ampliar la escala en el sistema romano a través de las rayas que le dije en clase. Que lo vamos a ver ahorita, de cómo amplío mi escala, ya que esta línea que se coloca encima de la letra amplía por 1000 el número que se esté identificando. Y también se puede identificar con grupo de 2 y de 3, que básicamente completa todo lo que es el sistema romano de numeración, y es bastante útil porque a través de colocarle una línea más se incrementa a 1000 unidades más. Entonces fíjense qué interesante, ¿verdad? Pues es así como actúa el sistema romano de numeración. Entonces, bueno, vamos a ver entonces el ejemplo, cómo lo sigue ahorita, que sería entonces identificándolo con, por lo menos, si tenemos el número 1 y ese 1 es una primera marca como lo tenemos. Entonces, si nosotros queremos identificar 1000 con este 1, colocamos la marca 1 y le colocamos una línea en la parte superior, una raya horizontal, y esto va a significar 1000 como lo estás viendo. Ahora, si yo quiero identificar 1.000.000, colocaría esta misma marca, este 1, pero le colocaría, en vez de una línea, le colocaría 2 o 2 rayas. Entonces estas 2 rayas en la I significa 1.000.000. Entonces fíjense que ahora, no solamente sobre una de las letras, puedo identificar 2 letras. Vamos a ver el caso de 20.001. Por lo menos si tenemos XX, sabemos que es 20. Pero si le colocamos una línea en la parte superior, sería 20.000. Y si le colocamos el 1 en la parte de adelante, de toda esta cifra sería 20.001. Y fíjense, es muy sencillo, a través de este sistema de numeración que permite contar de 5 en 5 y con 7 letras y algunos símbolos adicionales, se puede caracterizar totalmente lo que es la numeración que caracterizó esta civilización tan importante como fue la civilización romana. De hecho, en la imagen ustedes ven un reloj donde este reloj antiguo tiene esta numeración. La pueden ver, lo he colocado aquí para que precisamente sirva de orientación, que los romanos, para lo que eran los relojes de sol, utilizaban estas marcas, y como sabían utilizar la posición del sol para saber la hora, pues para eso se utiliza este antiguo reloj. Y bueno, qué interesante, fíjense que las matemáticas han estado en todo, básicamente en toda la vida del ser humano. Entonces, bueno, sigamos adelante con más ejemplos y historias interesantes sobre los números.